Hasta el momento no se liquidó la obra. Continuemos con la portada del 8 de febrero del 2013, que dice: presidente regional entregó a la Policía Nacional del Perú 30 camionetas y 200 motocicletas. En ese entonces, también se denunció un presunto direccionamiento en la licitación de la compra, que lo investiga la Fiscalía Penal de Huancha. Las portadas eran continuas en ese entonces, donde se destacaba las obras que emprendía Jorge Acurio-Tito como presidente regional, ahora preso en el penal de Ancón 1, por recibir presuntamente una coima de $1.250.000 de parte de la corrupta Odebrecht. Así también se destacaba a full color y con foto incluida en la portada del jueves 4 de abril, la entrega de 6.000 kits educativos para lograr una educación de calidad, cuando en ese entonces era conocido que el arquitecto Jorge Acurio-Tito se encontraba en campaña electoral. No por nada en su agenda destaca la frase: pronto volveré al poder. En la gestión de Jorge Acurio era muy constante las portadas del Diario de Cusco, con la imagen y destacando su labor de presidente regional. Pero después de que fuera sentenciado y se suspendiera todas sus funciones como mandamás de la región, también se suspendieron las portadas. La querella interpuesta. La ex procuradora anticorrupción Dora Monzón fue una de las pocas que se atrevió y tuvo el coraje de denunciar al locutor de radio por el presunto delito de difamación, por haber publicado información presuntamente tendenciosa en contra del honor de la abogada. La abogada pensó alcanzar justicia en el Poder Judicial, pero lo que encontró es un sospechoso accionar de algunos magistrados y trabajadores de la entidad, que tienen la obligación de administrar justicia en una querella denunciada todavía el año 2015 y hasta el momento no se puede iniciar el juicio, donde el denunciado es el locutor de radio, Washington Alosilla Portillo. La querella interpuesta por mi persona hacia el señor Alosilla, el año 2015-2016 se han dilatado, no por el paro de los trabajadores, en tanto que han hecho coincidir la programación de las audiencias para estas dos fechas. El año 2017 ha empezado el ruleteo del expediente Levantan muchas sospechas que desde el 25 de noviembre del 2015, donde la abogada Monzón interpuso la denuncia contra el locutor de radio Washington Alosilla Portillo, no avance este caso y da la impresión que no avanzará. Estamos que el primer juzgado dice: señores, yo no conozco ese proceso, pero si nosotros vamos a ver acá, en la querella que el señor Washington Alosilla interpone en contra de mi persona, sí se tramita en el primer juzgado penal. O sea, en ese juzgado que ha dicho yo no conozco, devuelvo su expediente al tercero, ingresa a ese mismo juzgado la querella del señor Alosilla en contra de mi persona y sí lo conoce. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En que sí o en que no? ¿No? Alosilla Portillo la demandó a la abogada Dora Monzón Valverde por el presunto delito de difamación agravada por medio de prensa, donde solicita 2 años y 4 meses de pena privativa de la libertad y le pide una reparación civil de $1 millón por haber declarado que Alosilla tiene sometido al Poder Judicial por decirle periodista mermelero y traidor del Cusco. Asimismo, la ex procuradora señaló que Alosilla ostenta un poder oscuro en el Poder Judicial, que permite que el juicio oral en fechas coincidentes con el paro de los trabajadores administrativos sean programados. Periodista mermelero por haberle dicho que las programaciones del juicio oral de la querella interpuesta por mi persona coinciden con el paro de los trabajadores, por haberle dicho difamador, por haberle dicho sátrapa y por haber llorado en una conferencia de prensa que se hizo el año pasado acá, y con total indignación y dolor al ver esta situación, le dije que no voy a permitir que ese sátrapa melle mi honor. Entonces me está pidiendo 2 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Pero curiosamente, al locutor de radio de inmediato en el Poder Judicial se le admite la querella en el mismo juzgado donde se le denegó a la abogada Dora Monzón. Todos estos hechos son totalmente irregulares y que evidenciarían un presunto favoritismo en el Poder Judicial.
No le quedó otra a la ex procuradora que presentar una queja contra la jueza Yoshi Álvarez Tito del tercer juzgado penal, la especialista Adriana Pino Ramírez, responsable de la programación de audiencias, y contra quienes resultan responsables por la demora para iniciar el juicio. Con las claves a ese sistema y quiénes permiten eso. ¿Quiénes? Porque si no estaríamos ante un poder judicial con un sistema totalmente inseguro. Pero también se presentó una queja en el Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional del Cusco, por los actos antiéticos del locutor de radio Washington Alosilla Portillo y el estudiante José Darwin Espinosa Soto. Lamentablemente, existe un silencio cómplice. En contra de los dos señores periodistas, el señor Washington Alosilla y José Espinosa, no, respecto a que los dos periodistas conducen un medio de comunicación que es el Diario Oficial del Cusco, tienen radio, televisión, periodismo, llegada al pueblo, antes que son miles en el Cusco. Nos vemos obligados a comparar el diario para ver la programación de las diligencias, composición de las salas o las reprogramaciones o las últimas directivas, etc. El señor Alosilla tiene N procesos de difamación, tiene además de eso para la suscrita una supuesta injerencia dentro del Poder Judicial por los manoseos y los hechos que se dan dentro de lo que es mi proceso de querella. Y están pues en la lista, están encabezando la lista de los aliados, en el caso del señor Acurio. Es una cuestión ética que lo tendrá que ver o no el Colegio de Periodistas. Segundo, estoy pidiendo la inhabilitación del señor Alosilla en base a un certificado de salud mental que él mismo ha presentado en mi proceso, en la querella que interpone a mí. Y ese certificado es un poco delicado, que yo no puedo transmitir los títulos o no puedo transmitir de qué adolece, pero en términos generales, y él lo está explicando en los extremos de su demanda, que no tiene el control total, no tiene la capacidad de discernimiento total, y yo considero que en esas condiciones ningún profesional puede ejercer, ¿no? Y más aún cuando tiene la delicada función de dirigirse al pueblo. La profesión de los señores periodistas, al margen de lo que puede ser... La vida es un sinfín de vueltas, y en este caso la ex procuradora Dora Monzón, quien denunció en reiteradas oportunidades a Jorge Acurio Tito por presuntos hechos de corrupción, ahora serán sus agendas del expresidente regional que demuestren quiénes eran sus aliados. Las agendas de Jorge Acurio revelaría justamente lo que usted ha sustentado del señor Washington Alosilla. Sí, y yo me ha querellado por haberle dicho que es un aliado de la corrupción, y justo salen las agendas encabezando la lista de los aliados, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios en algo tengo... Prueba para usted. Sí. Pero las agendas de Jorge Acurio traerían mucha más cola, debido a que solo algunas hojas fueron reveladas por la Fiscalía Supraprovincial. Presentaré como una prueba nueva en su oportunidad, y más los hechos que sucederán, porque yo entiendo que la página, que esa agenda tiene muchas páginas y hay muchas agendas y que va a haber muchísimas novedades, así que, bueno, esperemos lo que pase. Presidente, buenas noches. Washington, buenas noches. Me alegra que aún me digas presidente regional.